Hola a todos, el objetivo de este video es explicar la fotosíntesis de una manera muy clara y sencilla para que cualquier persona sea capaz de entenderla. Vale la pena aclarar que no se entra en detalles de enlaces, procesos químicos. Básicamente se trata de generalidades del proceso. Hola, me llamo Luz Estela Tamayo y soy la mamá de Estefanía Mejía Tamayo. El día de hoy le voy a explicar en qué consiste la fotosíntesis. Entonces, en esta clase vamos a aprender algunos conceptos básicos. Después vamos a hablar del espectro de la luz. Después las estructuras de la fotosíntesis, las fases de la fotosíntesis y por último algunos tipos de plantas. Entonces, conceptos básicos. Primero que todo, ¿qué son los autótrofos? Son organismos que pueden hacer el alimento a partir del dióxido de carbono y una fuente de energía, por ejemplo, la luz del sol. Y existen diferentes tipos de autótrofos. Por ejemplo, algunas bacterias pueden hacer su propio alimento a partir de la energía de los compuestos inorgánicos. Los heterótrofos, que son como los humanos, son organismos que no podemos producir nuestro propio alimento, entonces dependemos de los autótrofos. La fotosíntesis es un proceso mediante el cual los autótrofos convierten la luz solar en energía utilizable. Los pigmentos son moléculas que absorben cierta cantidad de luz y reflejan otra. La luz reflejada determina el color del objeto. El espectro de la luz. Entonces, la luz que nosotros vemos tiene estos diferentes como colores entre ellos que representan una longitud de onda específica. Entonces, como vimos anteriormente en los pigmentos. Por ejemplo, la lechuga, el brócoli, absorbe un tipo de luz y refleja otra. En este caso, reflejaría el color verde. Las manzanas reflejan el color rojo, la zanahoria el naranja y la mora el color azul. Por eso la vemos de ese color, que es la luz, la longitud de onda asociada que estas reflejan. Entonces, en las plantas lo que sucede es que tienen unos tipos de pigmentos, que ya los vimos. Entonces, los principales son la clorofila A, la clorofila B y el beta-caroteno. Entonces, como podemos ver en esta gráfica, el color que estas menos absorben es el verde, por eso las vemos de color verde. Las estructuras de la fotosíntesis. Entonces, el cloroplasto es un organelo, es como una parte de la célula de las plantas que se encarga de la fotosíntesis. Los estromas es como un material tipo gel que se encuentra entre las granas en el cloroplasto. Entonces ya vamos a ver qué son granas. Entonces, el cloroplasto parecen óvalos. Los estromas son como gelatinas. El tilacoide es como un disco. Entonces, estos contienen como unas estructuras que ayudan a captar la luz solar. Y las granas son torres de tilacoides. Y estos son como torres de discos. Entonces, el cloroplasto era el organelo, que es como un óvalo. Los estromas el estroma es como la gelatina que está dentro de ese cloroplasto. El tilacoide es cada uno de estos discos. Y la grana es el paquete de los discos. Esas son las estructuras de la fotosíntesis. Ahora, la fotosíntesis tiene fases. Una que depende de la luz y otra que no depende de la luz. Entonces comencemos con la que depende de la luz. Entonces, esta fase ocurre en diferentes áreas del tilacoide, que fue el que dijimos que era como un disco. Entonces, ocurre en unas unidades de cada cloroplasto, de cada óvalo, que recolectan la luz. Y estos se llaman fotosistema 1 y fotosistema 2. Entonces, en este tilacoide están el fotosistema 1 y el fotosistema 2 y son los encargados de recoger la luz. ¿Y qué requiere? Requiere el agua que absorben las plantas de la tierra y la luz solar. Por eso es dependiente de la luz solar. Entonces, ¿qué ocurre en esta fase? Primero que todo, se requiere absorción de la luz y agua. Entonces, la luz solar es absorbida por las torres de discos del óvalo que están las plantas. Después de eso, en el fotosistema 2, que era una de las partecitas del tilacoide, el agua se parte. Entonces, esta bolita acá que se ve, se parte gracias a la luz y queda separada en diferentes partes. Entonces, este oxígeno, que es esta bola azul grande, este círculo, sale y es parte del aire que respiramos nosotros. Entonces nos quedan estos círculos azules y estos electrones que venían del agua. Entonces, los electrones empiezan a pasar a través de los fotosistemas y
los círculos azules, que son parte de la molécula del agua, los hidrógenos del agua, empiezan también a transportarse entre el tilacoide y el estroma, o sea, entre el disco y la gelatina. Y a través de algunos procesos químicos de esta fase se produce algunas moléculas que se llaman NADPH y también se produce el ATP. El ATP es la molécula que nos da como la energía, es como la gasolina de los seres humanos, pues de las células en específico. Entonces, mediante los procesos químicos se produce NADPH y la concentración de los hidrógenos que venían del agua permite que se produzca la ATP. Entonces, esto se da en esta membrana. Entonces, el disco que veíamos nosotros, por la parte externa tiene el estroma, que es como la gelatina, y al interior pues es el interior del tilacoide. Entonces esto es como una membrana. Entonces acá empiezan a viajar los electrones a través de esa membrana. Se producen mediante los procesos químicos algunas moléculas y adicionalmente se produce el ATP, que es la energía que se va a utilizar. Ahora vamos con la fase que no depende de la luz. Entonces, esta fase que requiere CO2 y esta fase se llama ciclo de Calvin y se lleva a cabo en el estroma, es decir, en la gelatina. Entonces tiene tres partes principales. Inicialmente la fijación de carbono. Entonces, en este ciclo lo que se hace es que se absorbe CO2 y esta reacciona con una molécula que se llama rubisco y se generan 12 moléculas de PGA. Entonces, después de que tenemos estas moléculas formadas, se pasa a la producción de otras moléculas denominadas G3P. Y estas moléculas son después utilizadas para formar otra vez rubisco. Entonces viene siendo un ciclo en el que primero utilizamos el CO2 para formar PGA. Después de ello utilizamos el PGA y se convierte en 3P. Y esto después se vuelve rubisco, que va a ser utilizado nuevamente en el ciclo para reaccionar con el dióxido de carbono y comenzar nuevamente. Entonces todas estas son moléculas de diferente cantidad de carbonos que vienen del grupo del átomo de carbono que se encuentra en el dióxido de carbono y en el azúcar de 5 carbonos que se llama rubisco. Entonces lo que se hace es como jugar con los enlaces y con las moléculas para producir ATP. Entonces más o menos sería esto. Entonces comenzamos con el dióxido de carbono, esta reacciona con la rubisco, se forma la PGA, para esto se requiere ATP, se requieren otras moléculas que habíamos mencionado en la anterior parte de la fotosíntesis, se produce azúcar utilizando una de estas moléculas de 3G3P utilizadas y se regenera otra vez la rubisco para comenzar otra vez con el ciclo. Entonces, en resumen, tendríamos que el dióxido de carbono se utiliza en la fase que no depende de la luz, el agua se utiliza en la fase que depende de la luz y esto generaría, conjunto con la energía solar, la fotosíntesis, produciendo así el oxígeno que lo vimos en la fase lumínica y la glucosa que la vimos en la fase no lumínica. Bueno, ahora vamos a ver los diferentes tipos de plantas. Entonces, principalmente existen tres. C3 es la número 1 y un ejemplo de esto son las rosas. Entonces, este tipo de plantas lo que hacen es que fijan el dióxido de carbono mediante la rubisco. O sea, son plantas normales y es como el estándar, como la referencia. Y lo hacen de la misma manera como lo vimos en este paso. Entonces, el CO2 reacciona con la rubisco y de esta manera se fija el carbono para continuar el ciclo. Posteriormente tenemos las plantas C4, que lo que hacen es que las reacciones dependientes de la luz solar y las que no dependen de la luz solar se dividen en sectores de las células de la hoja y se dividen unas en las células mesófilo y otras en las células que se denominan células de haz vascular. Esto porque de esta manera funciona su metabolismo, entonces principalmente lo que hay que saber es que estas separan los procesos dependientes de la luz y los no dependientes de la luz en diferentes tipos de células. Unas que son el mesófilo y otras en células de haz vascular. Y un ejemplo de estas es el maíz.
Los tipos de plantas CAM, en vez de separar las reacciones de acuerdo a las células que lo producen, que lo realizan, lo separan en cuanto al día y a la noche. Entonces, por ejemplo, en la noche abren sus estomas para que el dióxido de carbono pase a través de las hojas. Y entonces en estos diagramas se puede ver con más claridad. Entonces la C3 es la considerada estándar, que se fija el carbono mediante el CO2 y la rubisco en las células del mesófilo. La vía C4 tiene dos tipos de células que hacen el proceso. Entonces en la célula del mesófilo lo que se hace es obtener el dióxido de carbono y producir mediante unas enzimas y otros procedimientos el malato, que posteriormente viene y actúa con la rubisco en la célula del haz vascular. Las plantas tipo CAM lo que hacen es separarlo en la noche y en el día. Entonces en la noche realizan el primer procedimiento, que es convertir el dióxido de carbono en malato, y durante el día fijan el carbono mediante la rubisco para producir los azúcares. Y esta tabla es una tabla de resumen en la que indica que en la C3 es considerada normal, en la C4 es en la que se separa en el espacio y se produce en ambientes cálidos y soleados, y las células tipo CAM separan las actividades en el tiempo y se dan en ambientes muy cálidos y secos. Ya durante la fotosíntesis entendimos que a partir del dióxido de carbono y del agua podemos llegar a glucosa y oxígeno. Sin embargo, las moléculas de glucosa deben ser partidas para poder absorber y extraer la energía. Entonces, para eso llegamos al proceso de respiración celular, que es en el cual las moléculas de glucosa son partidas para liberar energía. Y esta tiene como 4 características principales. Inicialmente, sabemos que es una serie de reacciones químicas que producen ATP. Esto porque los procesos celulares usan ATP como fuente de energía. Y hay dos tipos de respiración celular: aeróbica, que utiliza oxígeno y se producen 36 moléculas de ATP por cada glucosa, y anaeróbica, que es sin oxígeno y se producen 2 moléculas de ATP. La respiración es el contrario de la fotosíntesis en términos de reactivos y productos. Entonces, en cuanto al aspecto aeróbico, tenemos 3 partes principales: la glicólisis, el ciclo de Krebs y el transporte de electrones. Entonces, en la glicólisis lo que se hace es que la molécula de glucosa se convierte en piruvato y se libera una energía. Después de esto, esto ocurre en el citoplasma, y una molécula de glucosa es capaz de producir 2 piruvatos, 2 moléculas de ATP y 2 NADH, que son moléculas que ya hemos visto anteriormente. Después de ello venimos al ciclo de Krebs, en las que se utiliza el piruvato para hacer convertir en acetil-CoA, y mediante procesos químicos se transforma en dióxido de carbono, ATP, NADH y FAT2, y se produce por cada piruvato un ATP. Entonces, como teníamos 2 piruvatos de la glicólisis, en total se producirían 2 ATPs. Y esto ocurre en la mitocondria, que es un organelo de la célula. Posteriormente llegamos a la etapa del transporte de electrones, y es un proceso mediante el cual, mediante el transporte de electrones, como su nombre lo dice, se transfiere energía de diferentes moléculas hasta poder producir ATP. Y esto ocurre en la membrana de la mitocondria, y en este proceso, debido al diferencial de concentraciones y al transporte de los electrones, se pueden generar 32 ATPs, para un total de 32 más 2 más 2 de 36 ATPs. El proceso anaeróbico, que es el que no utiliza oxígeno, es un proceso mediante el cual se libera energía con la ausencia de oxígeno. Entonces, principalmente hablamos de fermentación, que es en la que se extrae energía del piruvato. Es decir, del proceso de glicólisis pasamos inmediatamente a producir, a extraer la energía de los componentes. Entonces, la fermentación alcohólica ocurre en plantas, y la fermentación de ácido láctico es la que ocurre, por ejemplo, en las células de nuestros músculos. Y ya, básicamente eso sería todo. Entonces, ahora un quiz. Entonces, primero, los autótrofos son organismos que pueden hacer su propia comida. Verdadero. Segundo, durante la fotosíntesis, las moléculas de alimentos son partidas para liberar energía.
Falso. 3. La clorofila es una molécula encargada de almacenar energía. Falso. 4. Muchos autótrofos contienen cloroplastos y clorofila, pigmentos que se relacionan con la fotosíntesis. Verdadero. 5. La segunda fase de la fotosíntesis es dependiente de la luz solar. Falso. 6. Los cloroplastos tienen estomas y tilacoides que están compuestos de granas. Falso.